Estamos aquí con Alan Poger Barrios, abogado y contador profesional que no necesita más introducción en este gremio. Y vamos a compartir con Alan las interrogantes que tenemos con la nueva ley del contador que se ha propuesto por un colega muy destacado, Melchor Herrera, y con el entusiasmo de varios colegas que han logrado una especie de consenso entre ellos y que han tenido la iniciativa de abordar varios puntos de importancia. Obviamente, todo lo humano es perfectible. Nosotros tenemos la intención de abordar algunos puntos que nos gustaría perfeccionar de ese proyecto. Y por eso le preguntamos a Alan cómo se enteró él de este proyecto. Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias por la invitación. El momento oportuno, precisamente porque estamos ahora confrontando una situación que nos atañe a todos los contadores del país. Hace pocos días me enteré por medio de flyer de una propuesta de modificación o de derogación de la ley 57 del 1 de septiembre del 78 que regula el ejercicio de la profesión de contador. Realmente no me enteré por ningún otro medio, sino de una manera quizás, digamos, informal, por medio de flyer, lo que inmediatamente llamó poderosamente la atención, pero a la vez una gran preocupación, porque en lo personal desconocía del contenido de esta propuesta y que ahora está sometida a consideración de la Asamblea y próximamente supongo que será puesta en discusión a nivel de la ciudadanía o de los interesados. Alan, yo también me enteré básicamente por los mismos medios, ahí medio informales. Algunos colegas me habían comentado, otros me habían incluso mandado fotos de las reuniones, pero el texto mismo yo no lo tuve hasta hace poquito, creo que unos días atrás. Por eso yo tengo la sensación de que a pesar de lo que los colegas, algunos muy distinguidos y que gozan de mi completo respeto, todo lo que firmaron eso, a pesar de que ellos dicen que hay un consenso, yo tengo la sensación de que el consenso todavía no existe sin que participen todos en el gremio. Todo significa Alan, Carlos Urbina, el que no es Carlos Urbina, el que sí es Carlos Urbina, que todos participemos de la manera más inclusiva. Yo entiendo que en los 80, en los 70, en los 60, las asociaciones podían ser el vínculo, mándate una hojita de fax, comentante las cosas en una reunión de asamblea, pero ya la tecnología ha desfasado mucho de lo que anteriormente podía considerarse el lugar de encuentro, el lugar de consenso de un gremio. Ya las asociaciones incluso cada vez tienen menos agremiados y sin desmeritar ni despreciar a ninguna de ellas, probablemente no tengan una representación, todas ellas juntas, de los 25,000 y más contadores que tenemos en nuestro país. A tu juicio, ¿cómo podríamos llegar a decir tenemos un texto consensuado en el gremio contable? Bueno, voy a darte mi opinión de lo que debió haber sido desde mi perspectiva. Primero, estableciendo o teniendo claro qué significa consensuar. La palabra consensuar significa tomar una decisión en común acuerdo entre dos partes o más de dos partes. Entonces, llama poderosamente la atención que hay un acta firmada por 15 personas que representan a las 4 organizaciones de contadores de Panamá y de las universidades más representativas del país. Todas ellas forman parte de la Junta Técnica de Contabilidad. Sin embargo, aun cuando haya sido consensuado, digamos que del total de miembros de las 4 organizaciones, quizás no llega ni al 6% del total de contadores públicos en Panamá. Es decir, no ha tenido la debida divulgación ni la debida participación de todas las bases, me atrevo a decirlo, aun cuando, por otro lado, tengo información de que algunas organizaciones sí sometieron a discusión entre sus bases, aunque yo no puedo tampoco decir que no fue así, pero sí sé que en las universidades, por ejemplo, no se ha dado ese nivel de participación o de consulta en los estamentos docentes y estudiantiles, que también forman parte interesada dentro de la discusión de esta reforma o de esta propuesta. Yo lo que hubiese hecho, si hubiese sido la Junta Técnica de Contabilidad, por otro lado, como ente regulador, era asegurarse
de que las organizaciones sometieran a consideración de sus bases, primero abriendo un amplio compás de consulta para que todos los contadores miembros pudieran expresar o dar a conocer su sentir, su expectativa, su ideal de lo que debe ser una ley actualizada, y luego de ello entonces cada organización llevar ese consenso o esa consulta a nivel de la junta técnica o a nivel de la mesa de trabajo que ellos crearon, y luego de generar ese debate interno, entonces producir un documento final que también debió llevarse ese documento final antes de llevarlo a la Asamblea Legislativa para también someterlo a los mecanismos de aprobación o de autoridades internas de cada organismo. La verdad es que siento que por lo menos en una de las asociaciones a la cual pertenezco, no voy a mencionar nombre, no se hizo de esa manera, y lo puedo decir con propiedad, pero no puedo decir o testimoniar que así se hizo o no se hizo por las 3 organizaciones restantes. Pero sí llama poderosamente la atención que miembros de esas organizaciones, amigos míos, me han confesado que ninguno de ellos han tenido conocimiento de esta propuesta, sino que hasta ahora es que se vinieron a enterar como tú y yo lo hicimos. Así que, por tanto, considero que le ha faltado amplia consulta, le ha faltado someterlo a la aprobación de cada organismo, de sus respectivas organizaciones. A la Junta Técnica le faltó comprobar que en efecto eso se haya hecho. Y por otro lado, debo indicar, tú como contador que bien sabes, me llama poderosamente la atención que un estado financiero, por ejemplo, es íntegro y veraz cuando se cumple con el control interno, y pareciera que ese control interno no se cumplió. Espero no equivocarme. Ojalá los representantes de cada una de estas organizaciones me desmientan o indiquen lo contrario por medio de pruebas y no argumentos, aunque sinceramente creo que ya esa etapa ya pasó. Ahora tenemos que concentrarnos en hacerle aporte a la propuesta. De lo único positivo que recojo de todo esto es que pudo llegar finalmente a la Asamblea. Hubieron otros intentos en el pasado, por alguna razón esos intentos no llegaron. El último intento, tengo entendido, se cayó, que fue una iniciativa del antiguo superintendente de banco, y anterior a esa fue una propuesta que en la Asamblea no llegó a prosperar porque los diputados encontraron que hubo un divisionismo, no se pusieron de acuerdo las organizaciones. Sin embargo, ahora pareciera ser que la forma en cómo se ha dado, y esa es mi percepción con todo respeto de quienes opinen lo contrario, en cuanto a la forma creo que no se ha cumplido con todas las etapas de consulta, discusión y aprobación. Entonces, la prueba también está que si se hubiera discutido ampliamente, no habrían ciertos artículos que he podido detectar que pueden generar algún grado de controversia, o artículos que pudieran lesionar algunos principios constitucionales, como también están alejados bastante del ordenamiento jurídico integral, y por otro lado muy alejados de la realidad nacional y de las reales necesidades que tiene la profesión. Eso es lo que te puedo decir. Yo tengo la misma sensación, Alan, de que el consenso documentalmente se ve un poco de firma ahí, eso es verdad, pero el consenso tiene que ir más allá de que firmó fulano, firmó Mengano. Tiene que haber en verdad evidencias de consenso a través de llevar este texto a las provincias, llevarlo a funcionarios públicos, gente del sector privado, contadores independientes. Eso es verdad, y la verdad es que yo le he dicho a mis colegas, amigos que participaron en este consenso, algunos han sido muy amables de conversar del tema, otros te han dicho, no, tú ve a hablar con tu asociación y no me venga a estar hablando de esto ya está consensuado, esto va porque va. Yo entiendo eso, pero bueno, todo lo humano es perfectible, ojalá perfeccionemos eso. Nuestra idea también es hablar de la sustancia y el mismo texto más allá de la forma, y por eso te pregunto, lo primero que uno se encuentra como un shock, a veces incluso cultural, es el cambio de CPA a CP. Tú ves ese cambio, y el origen de ese cambio es decir,
Bueno, es que la A es una traducción del el CPA americano, no necesitamos esa A. El notario no es notario público autorizado. ¿Por qué el contador va a ser contador público autorizado? Y yo entiendo más o menos que ese es el génesis de este cambio. Te pregunto, ¿tú ves esta quitada de A para nada más tener CP en vez de CPA algo cosmético o tú le ves sustancia a ese cambio? Bueno, la verdad es que es algo cosmético. Objetivamente, respondiendo a la pregunta, porque al final y al cabo son contadores públicos y autorizados, supongo que era por efecto de que era autorizado por la Junta Técnica. Y lo único que han reemplazado ahí es que son o eliminado de la palabra autorizado. Pero en el fondo la Junta Técnica es la que pide esas idoneidades. Pero yo creo que más que un tema de semántica, un tema de concepto, creo que la ley, después de 42 años de haber esperado, pienso de que debe responder a una profundo cambio, profunda transformación o revolución, porque por decir algún nombre, una legislación que perdure por varios años y que no esté tampoco exenta a ser revisada, porque es que la ley 42 pasó por varios periodos de la vida republicana, una ley que inició en la época de la dictadura, una ley que no puedo decir que era mala, porque hay algunos aspectos que pienso que pudieron haber sido rescatados en la propuesta actual y sin embargo ya no están. Pero es una ley que quizás estaba más aterrizada en ese momento político en que se encontraba. Debo decirte que esa ley aparece como firmantes comisionados de las asambleas legislativas, pero ahora pues son contadores los que participaron. Y me pregunto hasta qué punto nuestros colegas fueron asesorados por un cuerpo legal que pudiera analizar todos los aspectos y que por otro lado conociera la idiosincrasia, el funcionamiento, la operatividad del servicio que prestamos, de las organizaciones o firmas que prestan servicio, porque de entender cómo funciona esto, quizás no hubiesen errado en algunos artículos que he podido detectar y que sin duda alguna pudieran considerarse como un arma de doble filo, porque pudiera entonces limitarse o restringir la operatividad de las firmas, en este caso, por efecto de algunas restricciones que se han establecido en la propia norma que, si tengo oportunidad en el transcurso de la entrevista, podré abordar. Así que yo siento de que el tema es cosmético. Imagínate que entiendo que se reformaron o simplemente se reemplazó lo que para la ley 57 eran capítulos, ahora son títulos. Son 10 capítulos, tenía la ley 57, ahora son 9 títulos. Y eliminaron uno solo, que tiene que ver con las personas jurídicas. No sé si ese capítulo, la ley 57, está sumido, considerado en algún otro artículo de la ley, de la propuesta de ley, porque tengo que confesarte que tengo que todavía estudiarla en su totalidad, pero digo, son situaciones que te puedo decir que son cosméticas, no son profundas. Yo te digo una cosa, personalmente considero que una reforma profunda, revolucionaria, transformadora, que busque respetar por el ingreso de los contadores, por ejemplo, asegurarle el ingreso a los contadores dignos, una ley o un artículo que se refiera a la tarifa mínima de contadores públicos autorizados por los servicios que presta, porque esa es una situación controversial que se ha hablado mucho en 42 años sobre esa necesidad y sin embargo algunos han considerado que era peligroso o que es peligroso el establecimiento de esa tarifa, lo cual no veo en qué medida atente contra los intereses de esos sectores clave de que el servicio profesional de contabilidad ofrece oportunidad y hay mercado para todos nosotros. Seguramente yo no competiré con los clientes de algunas organizaciones mucho más sólidas. Sin embargo, dentro de mi ámbito de acción, cuando yo deje de ocupar la posición que tengo, obviamente, me encontraré con la situación de que tendré que competir con los profesionales de mi nivel y jamás empezaré en competir con
profesionales de otro nivel. Eso hay que estar claro. Así que yo creo que lo importante es tener una ley que proteja que los intereses de los contadores, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los contadores, una ley que de forma clara establezca, por ejemplo, aspectos que puedan ser denunciables como faltos a la ética profesional y que sea la Junta Técnica la que resuelva ese tipo de situaciones, siempre pensando en el bienestar común de todos los contadores del país. Y eso es parte de lo que te puedo decir de lo que yo considero debió ser una ley para el contador en este caso. Sí, porque acá la ley pareciera remitir, bueno, la tarifa mínima la va a hacer la Junta Técnica, pero lo que dejamos para después no se hace y se va postergando y no ocurre. Ahora, te pregunto, ¿el proyecto permite que exista un control de calidad supervisado por la Junta Técnica de Contabilidad? Y esto fue probablemente una insistencia de una de las asociaciones que decía, mira, el tema es que yo estoy en la IFAC, yo además represento firmas grandes, debemos tener algún tipo de control de calidad en la profesión, algo que tiene mucho sentido, todos coincidimos en eso. ¿Tú crees que esto con el texto actualmente redactado en este proyecto va a ser un avance o tú piensas que todavía no es suficiente nada más decir la Junta Técnica lo hará? Sí, yo pienso de que o sea, entiendo cuál es la finalidad, sin embargo, eso es algo que no debió haberse esperado si se quería atraer una ley, pues la Junta Técnica de Contabilidad es un ente regulador creado desde el año 78. Así es que es un tema que creo que está de más porque eso se cae en su peso. Pienso que eso es parte de las funciones de la Junta Técnica y no creo que sea o ameritada colocarlo en una ley. Así es que yo creo que hay temas mucho más importantes que ese, que no deja de serlo, pero me gustaría ver en la práctica cómo eso lo van a hacer. Eso sería interesante, cómo van a hacer eso, ¿ves? Porque imagínate cuántas firmas de contadores hay y cuántos profesionales de contabilidad prestan servicios por cuenta propia independiente. ¿Cómo van a hacer para fiscalizar eso? ¿Cómo van a hacer para ver el control de calidad? Parecía una utopía. No sé, habría que ver bien esto. Sí, porque Alan, una de las cosas que te responde cómo lo voy a hacer es que en el texto de la norma te dicen la Junta Técnica ahora va a tener una especie de autogestión. Es decir, va a poder recoger fondos y esos fondos los va a poder administrar. Es decir, bueno, los que quieren ser supervisados, entonces me pagan una plata, yo la administro como Junta Técnica y superviso a la gente. Ahora, el tema de eso, y es la pregunta que me gustaría hacerte, tú incluso estás en una función pública donde has tenido que manejar un presupuesto de $3 millones de presupuesto con muchos de sus retos. ¿Tú crees que la Junta Técnica va a poder administrar fondos propios cuando en verdad ni siquiera se reúne con mucha frecuencia? Pues, ¿cómo tú verías el reto de administrar fondos públicos, que puede ser muy loable la causa, pero es que la complejidad de la administración de fondos públicos a veces excede las buenas intenciones que tú puedas tener en este articulado? ¿Cómo tú ves ese punto de administrar fondos públicos por parte de la Junta Técnica de Contabilidad? Bueno, yo por lo que he leído, se habla de fondos de autogestión y se habla de donación, que van a tener capacidad de tener donación, además del presupuesto del Estado. Pero no deja de ser un ente adscrito al MISI, a un organismo del Estado, no deja de ser adscrito. Es decir, no tiene autonomía en cierta manera porque pertenece a una entidad pública. Entonces, yo entiendo que de alguna manera la Junta Técnica quiere tener algún grado de autonomía económica a fin de poder operar. Eso yo lo entiendo porque en algunas oportunidades he conversado con algunos miembros de la Junta y me han conversado sobre sus limitaciones, ¿no? Sobre el tema de la posibilidad de que puedan administrar en debida forma, ellos ahí establecen que estarían creando un personal para eso, constarían con un personal operativo, qué sé yo. Así que definitivamente va a depender mucho de eso. No puedo poner en duda de que no lo puedan hacer. Todo va a depender de cómo se organicen, a quién contraten, los controles internos, qué sé yo. Pero lo que sí me preocupa es el tema de las donaciones. ¿Por qué? Porque quien pone la plata es el que propone, ¿ve? Es el que exige.
Y ese tema de donaciones podría estar como establecerse un compromiso, quizás de un compromiso, digamos, de moral o de reciprocidad, que pudiera en un momento dado traducirse en alguna decisión que pudiera afectar o pudiera darse con un nivel de injusticia en temas de decisiones. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es el tema de donaciones, porque puede ser que la entidad que done se sienta con derechos para exigir. Entonces, ¿hasta qué punto una entidad del sector público tenga esa opción de poder recibir donaciones de entes particulares, toda vez que también pudiera filtrarse dinero ilícito por medio de esas donaciones? No sabemos. Todo eso puede suceder. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entiendo lo del fondo de autogestión, pues ellos no cuentan con fondo de autogestión. Eso habría que verlo. Yo no sé si la solución sea separarlo del MINSI para que actúen como una entidad pública, pero con un rol, con una autonomía propia. Habría que verlo. Pero como está, pienso que es improbable, porque yo desconozco también y pongo en duda si la ley de contratación pública, la ley de Contraloría, permiten el fondo de autogestión, porque de ser así, ya entonces la Junta Técnica hubiera tenido ese fondo de autogestión. Entonces, ¿por qué ahora? Por ley. Entonces, esa cosa me llama la atención sobre ese particular. Alan, en la lista de actos propios de la profesión han puesto la auditoría forense. Yo creo que es un gran mérito de los redactores de esta propuesta incluir la auditoría forense como parte de los actos propios de la profesión. Es decir, no puede venir por acá un ingeniero de sistema y después viene por ahí un ingeniero de otra industrial o una cosa y hace una auditoría forense. No, eso, desde el punto de vista de revisión de libros, números financieros, etcétera, es el contador el que hace la auditoría forense. Sin embargo, te pregunto, ¿crees que se quedó otra cosa por mencionar dentro de los actos propios de la profesión que tú quisieras ver en esa ley? Bueno, fíjate hablando de eso, hoy por hoy los contadores asumimos nuevos roles. Tenemos, por ejemplo, el caso del magistrado contador. Ese es un rol nuevo que hoy día hay. Sin embargo, no veo nada de eso en la ley. Y puede haber otros que se me escapan. Cada uno sabrá si lo que consideramos son actos propios de la profesión están contemplados en esta ley. Sin embargo, en el numeral N te dice todos aquellos otros actos que la Junta Técnica de Contabilidad considere como propio de la profesión de contabilidad. Yo siento que una ley de interés público como esta no puede dar margen a discrecionalidad. Pareciera que es una norma abierta y habría que ver si sería conveniente cerrarla un poco por efecto de que si se llegara a una controversia ante la Junta Técnica y se vaya a debatir sobre si son actos propios o no, eso puede dar margen a ciertas situaciones que ya por experiencia en normas de derecho público no es muy conveniente los artículos abiertos, sino más bien cerrados, porque puede cometerse el error de abusar de ese alcance, de esa discrecionalidad. Eso te lo digo en perspectiva, no estoy diciendo que esté mal, pero mientras más cerrada es mejor. Ahora, por ejemplo, me llama la atención el caso de uno de los numerales que te dice que dentro de los actos propios de la profesión está el refrendo de las declaraciones juradas de renta y de otros tributos de las personas naturales y jurídicas, incluyendo sus anexos correspondientes. El ministerio respectivo solo aceptará las declaraciones juradas de renta y de otros tributos, incluyendo sus anexos correspondientes que estén refrendados por un contador público. Entonces, me llama la atención porque todos sabemos que las declaraciones de renta que se presentan ante la administración tributaria se exige que esté refrendado por un contador público autorizado cuando sus ingresos brutos anuales sean superiores a $50,000. Entonces, pareciera ser que según este numeral, las declaraciones de renta con valor cero y aún aquellas que son sin operación deben ser refrendadas por un contador público
y el ministerio no debería aceptarla por ese simple hecho. No sé si esta comisión tuvo alguna conversación con el director general de ingreso y si se llegó a un acuerdo de si se va a derogar la norma fiscal que establece que, si de ser así, no me parece mala la idea, porque yo considero que los contadores somos los auxiliares de Estado, en este caso de la administración tributaria, así como también son los abogados, los auxiliares y colaboradores de los jueces en busca de la verdad en los procesos legales que se someten a su consideración. Entonces, los contadores también jugaban un papel importante y ojalá esto sea aclarado porque pareciera reñir con una ley especial que está contenida en el Código Fiscal sobre quiénes, sobre cuándo deben estar refrendados por un contador público, una declaración de renta, perdón. Entonces, este es un ejemplo que te indico de si esta norma ha contemplado otras normas especiales o generales que aparecen en el sistema normativo. No sé, pareciera que no, porque no he conocido de la administración tributaria alguna disposición de eliminar ese artículo. Entonces, me pregunto yo si los que trabajaron en la redacción de este documento tomaron en cuenta ese otro aspecto. Por otro lado, también me llama la atención el numeral K. Te dice prácticamente que dentro de los actos propios de la profesión se habla de la enseñanza de cualquier área de la contabilidad en instituciones del sector público y privado de educación a cualquier nivel. Yo me pregunto si en Panamá hay suficientes contadores públicos autorizados y si los hay, ¿cuántos de esos están dispuestos a trabajar en la educación, en la secundaria? ¿Ven? Por ejemplo, ¿cuántos de ellos están dispuestos? Entiendo que por la carencia de docentes profesionales idóneos, pues quizás no, la exigencia no son propiamente las de que sea idóneo. Entonces yo creo que ahí se quedó corto, entiendo cuál es la iniciativa, pero parece que está alejado de la realidad, porque aquí lo que va a provocar es una crisis posiblemente en Meduca, porque al no haber contadores idóneos que quieran dar clases en la escuela, me pregunto entonces de dónde lo van a sacar si la ley dice que tiene que ser idóneo. Entonces, ese es otro ejemplo de una situación alejada de la realidad. Y debo indicar que todas las leyes deben llevarse a cabo tomando en cuenta la situación político, económico y social del momento. La ley no es más una radiografía de las costumbres, de la cultura, de las situaciones de hecho que se dan en la vida cotidiana del país y que la ley solo lo que hace es tomar esos preceptos surgidos de la sociedad y elevarlo a nivel de un derecho positivo para que no exista duda de su legalidad y no quede a la interpretación de nadie. Y sin embargo, la ley no puede ser estática. Definitivamente la ley tiene que ser revisada cada cierto tiempo porque los tiempos cambian. Hoy estamos viviendo un mundo, una vida en donde está dominado por la actividad económica digital. Entonces, ¿qué hay con eso? ¿Cuál es el rol del contador frente a esa realidad? ¿Ve? ¿Y cuál es el rol de la Junta Técnica frente a esa realidad? Hay muchas cosas allí que considero no están aterrizadas y la ley debe aterrizar, debe ser consona con la realidad nacional. Para mí es muy importante, o sea, que eso sea así, porque lejos de mis intereses personales, lejos de mis intereses como profesión, yo siento que primero están los intereses del país, no los intereses de un grupo en particular, de una organización, ni el mío propio. Yo soy nacionalista, me gusta, soy creyente de los derechos soberanos del país, pero hay aspectos que sinceramente pueden dañar los intereses generales de la nación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y veo pues que la norma tiene ciertas situaciones que pudieran entorpecer la economía del país, pudieran reñir contra ciertos principios no solamente nacionales sino convencionales, como las garantías de derechos fundamentales constatados en los acuerdos o los tratados o convenios del derecho internacional.
o específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, Alan, yo vi la misma preocupación porque aquí hay problemas para conseguir contadores en calle 50 en plena área bancaria. Ahora vas a encontrar un CPA en Veladero de Tolepa que enseñe contabilidad en el segundo ciclo ahí en una bachillerato de contabilidad y comercio. Bueno, va a ser muy difícil, no porque no queramos que sea así, sino porque los números de contadores no te permitirán llenar esas plazas en forma tan inmediata como la ley pretende quererlo. Igual, siempre tiene que haber un margencito para que un contador extranjero nos enseñe cosas que nosotros no vamos a ser expertos. Cuando aquí se implementaron las NIF, nadie conocía de NIF, había que traer a alguien que supiera de eso. Precio de transferencia, había que traer a alguien que supiera de ese asunto. Y lo que tú dices, la dinámica de las leyes tienen que permitir esas avenidas. Hablando de eso, yo te quería hablar de un punto y preguntarte específicamente por el tema de los extranjeros. La ley actual te permite a los 10 años de residencia del extranjero, el hombre puede sacar su CPA. Eso es lo que dice la ley hoy. Y yo entiendo, incluso acepto que Panamá de los panameños, este país de nosotros. Eso yo lo entiendo. Sin embargo, no nos podemos cegar a una realidad. Aquí hay una gran cantidad de venezolanos y colombianos trabajando. Incluso en mi oficinita muy pequeña tengo venezolanos trabajando. Y en otros lugares, colombianos y de otras nacionalidades. La norma entonces restringe esa posibilidad y solamente te permite que el extranjero venga 6 meses por cosas específicas con una especie de visa o autorización de la Junta Técnica de Contabilidad. ¿Cómo tú ves esta eliminación? Bueno, fíjate que la ley 57 habla sobre la prohibición del ejercicio de la profesión salvo ciertas excepciones a la regla, ¿no? Y establece varios numerales. Pienso que esos numerales están bien establecidos allí porque no dejan por fuera el resto del sistema normativo. Me refiero a la ley migratoria y a la ley laboral. Entiendo cuál es la norma que tú me mencionas. Déjame desarrollar un poquito. Fíjate, el artículo 4 de la propuesta de ley establece, para que todos los que están escuchando esta entrevista tengan idea, el ejercicio de la profesión de contador público se regirá por las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Solo podrá ser designado para el cargo de contador, jefe, subjefe y de auditor, jefe y subjefe en instituciones públicas y privadas aquel que tenga el título universitario de licenciado en contabilidad con idoneidad de contador público. En el caso de los funcionarios de público se acatará además lo dispuesto en la legislación de carrera administrativa. Vamos a analizar un poquito esta ley, este artículo, con algunos comentarios. Este artículo considero es que está fuera de la realidad nacional del sistema normativo, que hay que verlo de forma integral, pues se aleja de los principios constitucionales y de la propia operatividad de las firmas de contadores, donde hay evidentemente extranjeros laborando. Si yo, como nacionalista que soy, me cierro, aunque los extranjeros no tienen por qué trabajar, tenemos que tener dos cosas muy claras. Una es la posibilidad del ejercicio profesional y la otra es dar fe pública. En la ley 57 te daba opción a ejercer la profesión. En el caso, por ejemplo, de los extranjeros que estuvieran casados con panameña o tuvieran más de 10 años de residencia, a ellos se les concedía un permiso especial. Eso se eliminó en la propuesta de ley, porque con este artículo te deja claro que ningún jefe, ningún subjefe no podrá dar fe pública, pero más que eso, en forma indirecta te está diciendo no contrate al extranjero porque al final de cuentas no va para ningún lado. Entonces, no se está violando con el principio de igualdad. ¿Acaso no se está violando el principio del derecho al trabajo, a la libre contratación? Son preguntas que yo me hago, que creo que sería bueno que nos respondieran la Comisión de Trabajo que trabajó en esto. Porque entiendo el punto. El punto es que, por ejemplo, y ocurre mucho, y en el pasado ocurría, de que
una persona no idónea era tu jefe. También podía ocurrir que un extranjero no fuera idóneo y fuera tu jefe. Entonces, este tipo de sentimientos que son válidos, pero a la luz del derecho, a la luz de los derechos fundamentales, todo ser humano tiene derecho a un trabajo. Todo derecho humano tiene a mejorar, a ascender, a crecer. Si cumples con las leyes migratorias, si cumples con las leyes laborales, pareciera que esta ley está riñendo con esas leyes que exigen un cierto procedimiento para que el extranjero cumpla. Entonces, decirle al extranjero no puedes ser jefe o su jefe, cuando en la realidad el jefe o el su jefe no dan fe pública porque su opinión no es independiente, es una opinión que no es válida. Te lo digo porque para efectos de tribunales, si a mí me llegara una prueba firmada por un contador público autorizado y me percato que trabaja para la empresa, yo pudiera decirle, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar valor probatorio a eso porque ese señor trabaja en la empresa. Él no tiene criterio. Para eso están los auditores externos. ¿Ve? Entonces, pudiera ser una prueba viciada por efecto de esa situación o tachada por la contraparte por el vínculo que hay. Entonces, hablar de que el jefe de contabilidad solamente puede ser idóneo o el jefe, perdón, no panameño, no sé si sea lo correcto, porque incluso en las propias firmas de contadores, ellos tienen su escalafón, tienen los seniors, los semiseniors, gerentes, en fin, pero ninguno de ellos, entiendo, tú me corregirás, Carlos, ninguno de ellos da fe pública. Probablemente el que dé fe pública es el dueño de la firma o los socios de la firma. ¿Eh? Pero yo no creo que un gerente, un senior o un semi-senior de fe pública, cuando dentro de esa firma hay una organización interna que tiene que pasar por revisión por varias personas y ya finalmente cuando ya esté libre de observaciones, el estado financiero y de haber despejado todas las dudas y los hallazgos, qué sé yo, y las revelaciones, entonces lo firma el socio auditor. Entonces, ¿hasta qué punto esto se aterriza con la realidad? ¿O acaso es un arma de doble filo? Porque al decir que solo podrá ser designado para el cargo de contador, jefe, su jefe y auditor, jefe y su jefe en entidad pública y privada, aquel que tenga título de idoneidad, pudiéramos estar tirándonos un tiro en el pie, porque dentro de la empresa privada están las firmas. Sí, sí. Entonces, ¿no te parece? Yo creo que una ley como esta tiene que tomar en cuenta la organización de las firmas pequeñas, medianas, grandes, qué sé yo, porque según esto pareciera que no podemos contratar o no se puede contratar un extranjero. Perdón, me excluyo de ahí porque yo no estoy trabajando, no estoy fungiendo en la vida privada, pero sí pienso de que algún día volveré al plano nacional, al ciudadano común, y me va a tocar poner mi propia firma o me tocará a mí trabajar con las reglas de juego que estén. Entonces, me parece que esto puede ser un impedimento al desarrollo de una sociedad civil o de profesionales que busca prestar un buen servicio. Y si lamentablemente en Panamá no tenemos ese caudal humano que pueda apoyarnos para rendir un buen servicio, yo siento de que primero habría que buscar la solución a través del sistema educativo, pero por lo pronto ese es el problema que tenemos. Esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de hoy. Si Panamá tuviera en otras condiciones, entonces pudiéramos poner todas las restricciones que tú quieras, pero precisamente porque la ley debe cambiar, la ley debe estar sujeta a los cambios del momento. Y la realidad de hoy es que no hay contadores, la realidad de hoy es que tenemos una carencia en eso de preparación y vamos nosotros entonces a torpedear, a impedir, a restringir esa situación. No creo que sea la más correcta. Me parece que debe ser pensada. Hasta hace unas horas atrás yo tenía la posición nacionalista, te quiero confesar, estaba de acuerdo con ese artículo. Sin embargo, un amigo me habló y sabes que tienes toda la razón. Y me puse a ver en el fondo todas las situaciones que están
siendo contradictorias con el sistema normativo general del país. Una ley no puede estar hecha o ajena al sistema normativo, porque al final va a quedar siendo una ley ineficaz, una ley inoperante, una ley convertida en letra muerta, ¿ve? O lo peor es que pueda ser llevada a la corte y demandada en ciertos artículos o en su totalidad. ¿Queremos acaso eso? No. Entonces yo creo de que sí debió haberse hecho esa consulta amplia previamente, pues ahora tenemos que, a tambor batiente, ver cómo se puede rescatar todo esto en la comisión donde quede radicada esta propuesta de ley, lo cual lo hace más complicado por la presión y no sabemos si hay intereses aquí de que eso se apruebe porque se tiene que aprobar. No sabemos si la comisión va a dar un tiempo amplio para que se discuta. No lo sabemos. Entonces, ojo con eso, porque pienso de que pudiéramos tener una ley, si se queda como está, sin analizar debidamente, una ley muerta, una ley ineficaz. Sí, porque en el caso de un cliente mío que yo le diga, mira, no puedes contratar un jefe de contabilidad que no sea CPA, probablemente se me voltee y me diga, pero espérate, es que el gerente tuyo del compromiso es un venezolano. Entonces, ¿cómo tú sí puedes tener un socio como firma de contabilidad, un socio que no es CPA, un senior que no es CPA, pero yo, dueño de empresa, sí tengo que contratar a un jefe de contabilidad CPA? Da el ejemplo tú como firma. Y aquí tú ves que hay un montón de firmas que tienen socios que son extranjeros o que no son CPA y, bueno, tendríamos esa contradicción. Le dirías tú a tu cliente, tu jefe de contabilidad tiene que ser CPA, pero el gerente mío del compromiso de auditoría no necesariamente lo es, porque quizás hasta un extranjero es. Te pregunto algo que quería conversarte también con respecto a los extranjeros, que hay muchos. En el caso de los extranjeros, cuando ya tú tienes cierto nivel de permanencia en nuestro país, ya tú has tenido prácticamente las raíces puestas aquí en Panamá, tú ves que hay algún tipo de chance para decir, y eso, ojo, yo no quiero pintarme de que soy anticelófobo y que el extranjero venga y Panamá promulgue beneficio, pero sí quiero reconocer una realidad. Aquí existe extranjero. Esa gente no va para ningún lado. Algunos están casados con panameños. Sería inhumano sacar esa gente del país y el país perdería un montón de plata. ¿Por qué? Porque tienen compromiso con entidades financieras, con otras cosas. ¿Qué chance tú verías para acomodar los extranjeros ya existentes en el sistema para que se integren al gremio pues como uno más en algún momento? Yo sé que no puede ser de forma inmediata, yo sé que no puede ser de forma traumática, pero tampoco puede haber un espacio donde no se pueda nunca. ¿Qué espacio tú verías para que el extranjero se integre al sistema? Por eso que yo decía de que de la ley 57 no todo es malo. Yo creo que se puede rescatar algunos aspectos de la ley 57, porque ahí se abre el compás. Ahí se abre el compás. ¿Por qué? Porque un extranjero, fíjate, bueno, una cosa es dar fe pública y otra cosa es el ejercicio profesional. Quiero hacer esa diferencia, porque tú puedes ejercer actos de contabilidad propio de la contabilidad siempre y cuando seas idóneo, pues, perdone, tú puedes realizar actos relacionados con la profesión. Imaginemos los estudiantes. Los estudiantes no son idóneos, pero ejercen actos de profesión de contabilidad. Ellos registran libros contables, analizan cuentas y ellos no son idóneos, pero están ejerciendo la profesión. Entonces, los extranjeros son los mismos. Los extranjeros no son idóneos, pero hasta el día de hoy, con la ley 57 y teniendo un permiso especial, siempre y cuando estén casados con panameño o panameña o tengan más de 10 años de residencia en Panamá, ellos pueden ejercer actos de la profesión. Pues, lamentablemente, según la ley 50, no tienen la posibilidad de dar fe pública. Sin embargo, pienso que hasta eso puede llegar a debatirse por efecto de que ya esa persona tiene un arraigo en Panamá
tiene una vida, su centro de interés familiar y económico está en Panamá. Aquí ya me estoy llevando un poquito los conceptos de residencia fiscal, ¿ves? Pero lo que quiero decirte es que ya esa persona quizás lo único que le falta es nacionalizarse. Entonces, bueno, ahí el punto de que te diría es que la persona tiene que nacionalizarse para poder que sea de fe pública y que su título sea convalidado con la Universidad de Panamá. Eso es lo que hoy hay. Yo creo que esa situación puede mantenerse o como también puede discutirse para ver qué opciones hay para ese grupo de personas que tienen igual derecho que todos los panameños nacionales, pero tienen que evidentemente cumplir con la Constitución, con la ley, y si cumplen con todos los preceptos legales, yo no veo por qué se les deba cerrar el espacio para ellos. Yo creo que en otras legislaciones, en otras jurisdicciones, me parece que el extranjero, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos en esos países, puede ejercer la profesión que se trate, ya sea abogado, ya sea contador, si no me equivoco, creo que es así, pero son filtros mucho más rígidos que el nuestro. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser abogado de familia en un estado, tienes que hacer el examen de familia en ese estado. Tú no puedes ejercer en otro estado, sino en el estado donde hiciste el examen. Entonces, en Panamá son mucho más amplios. Tú puedes ejercer en todo el territorio jurisdiccional de la República de Panamá sin ningún problema, pero sí siento que puede ser discutido por efecto de la realidad nacional que vivimos. Panamá siempre ha sido un crisol de razas. Panamá siempre ha sido un país que abre la posibilidad a todo aquel que quiera aportar a la nación, pero también pienso de que todo aquel que viene a Panamá en ese sentido debe tener igualdad de oportunidades y debemos legislar para que se den esa igualdad de oportunidades. Alan, hay un tema que tenemos en común tú y yo, que somos abogados y somos contadores. Por lo tanto, en alguna ocasión vamos a prestar ambos servicios. Sin embargo, hay una particularidad. Hay firmas de abogados en Panamá que tienen departamentos contables, incluso se dice dueños de firmas de contadores en la misma firma de abogados. ¿Cómo tú pudieras tomar en algún texto legal una redacción que prohíba que una firma de abogados sea dueña de una firma de contadores y además de eso dar un espacio para los que tenemos ambas licenciaturas de poder ejercer ambas profesiones de manera simultánea? ¿Cómo podemos llegar a tener ese balance donde no sea tan restrictivo de que tú quizás probablemente vas a tener que decidir hoy si te paras como contador o si te levantas como abogado, o algo demasiado permisivo donde una firma de abogados tiene evidentemente una firma de contadores controlada por ella? ¿Cómo podemos lograr ese balance en una ley? Pero fíjate, partiendo de la realidad que vivimos en una economía globalizada, en donde la información es aquel que maneja información, dice un dicho, domina el mundo. En donde las exigencias del mercado laboral te demandan, valga la redundancia, o te llevan a que tú conozcas otras disciplinas. Por lo tanto, el contador público perdón la palabra, de acosa no es médico, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo exige la economía, la demanda laboral. Hoy por hoy tú ves abogados contadores, abogados economistas, abogados financistas, en fin. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos exige el mercado. Entonces, ese es un punto interesante porque año tras año se ha dicho siempre que las firmas o se dedican a contabilidad o se dedican a abogados. Pero el hecho cierto es que todo el mundo sabe que hay una sociedad dentro de otra. Una con personalidad jurídica dedicada a la actividad contable y otra dedicada al aspecto jurídico y trabajan en el mismo edificio. ¿Ve? Entonces, no nos llamemos engaño. Entonces, eso es parte de la realidad nacional. Eso es parte de lo que vivimos el día a día. Entonces, si nos ponemos a ver, la Junta Técnica de Contabilidad ha tenido que
sancionar posiblemente a aquellas firmas que dentro de otra se dedican a temas legales. Pero ¿por qué no lo hace? Porque ¿para qué vamos a ponernos a eso? Si eso lo demandan los hechos, lo demanda la necesidad del mercado. El tema contable no está ajeno a lo legal. No está ajeno. Ambas disciplinas, ambas ciencias se interrelacionan íntimamente, intrínsecamente se relacionan. Entonces, yo pienso que hasta eso puede ser sujeto a un debate, ¿ve? Porque la verdad es que una cosa, por lo menos en lo tributario donde yo me muevo, ahí están las dos ciencias, el derecho y el tributario, ¿ve? Ambas tienes que buscar un nivel de convergencia y ver cómo aplica el derecho en la contabilidad y cómo el derecho identifica cómo se aplica en la contabilidad, en fin. Entonces, yo siento que también eso debe ser parte del debate, porque esos sí son cambios trascendentales una vez que se discuta, se debata y se llega a un consenso partiendo de la realidad nacional. Entonces, ahí tendríamos una verdadera ley consona con los tiempos actuales, que ha debido haber sido modificada hace muchos años y que al no hacerlo, evidentemente, hay organizaciones que lo han hecho, vaga la redundancia, han procedido a hacer de hecho lo que me estás planteando, porque esa es una situación de hecho, más no de derecho, una situación de derecho aparente porque crean una sociedad jurídica, sin embargo, en el fondo sabemos que está relacionada con la firma de contabilidad. ¿Ven? Eso es así, es así. Entonces, es una situación de hecho. Entonces, ¿para qué tomarnos la justicia por nuestra mano y hacer las cosas porque así lo demanda, cuando ya podemos ir actualizando la ley? Actualicemos la ley, ¿ve? Eso es lo que demanda una discusión profunda, pero veo muy difícil que se dé todo esto que tú y yo estamos hablando al tambor o al calor de una comisión, ¿ve? Porque ya en la comisión, entiendo, ahí están los diputados tomando nota y hay que ver cómo ellos van a organizarse para recibir todos esos aportes y cómo entonces se va a consensuar. Y vamos a ver gente en contra, vamos a ver. Entonces, la tolerancia es muy importante. La apertura de escuchar ideas frescas, nuevas, de avanzada, es importante. No podemos cerrarnos al debate, no podemos cerrarnos a la discusión. Tenemos que ser amplios y ver esto en su amplia y justa dimensión. Eso creo que es lo que me parece que debemos hacer. Sí, yo coincido también, Alan, de que las leyes deben ser, como tú has mencionado en varias ocasiones, te he escuchado, un reflejo de lo que ocurre, no una carta a Santo Claus de lo que aspiramos que sea. Y si ya existen firmas de abogados que tienen firmas de contadores bajo su control, y sabes que hay un espacio para eso, regularlo, ponerle un marco, pero no abstraernos de una realidad que eso es lo que está pasando. También desde el punto de vista fáctico, Alan, hay una realidad con las firmas internacionales. Poco a poco son controladas, fulana desde Costa Rica, el otro desde México, y parece que esta es una tendencia irreversible. Nosotros como país no vamos a poder controlar los tiempos, ni el progreso no se va a poder detener. Si una firma, las cuatro grandes, y las que ya no son ni siquiera cuatro grandes, sino las que le siguen en segunda fila y tercera fila, si esa es la forma en que operan las firmas de contabilidad, ¿qué espacio tú ves para que dentro de la ley nosotros debatamos, incluso incorporemos dentro de la ley, que el control de las firmas de contabilidad internacionales se ha llevado incluso por un clúster, le llaman, fuera de nuestro país? ¿Tú ves un espacito para eso o tú crees que sería demasiado avanzado explorar ese tema? Bueno, la verdad es que no sé, no te puedo decir a ciencia cierta cuál debería ser la opción. No me atrevo a emitir un criterio, una opinión, porque eso habría que verlo con mucho más detenimiento, ¿no? Y conocer bien cómo funciona esto. Digo, los firmas tienen presencia en todo el mundo. Hay sus sucursales, sus filiales, incluso hasta representación tenemos. Hay firmas panameñas que tienen representación de firmas de otros países. Entonces, creo que es un poco difícil eso porque la dinámica mundial está en que las empresas matrices tienen presencia en otros países y tienen control accionario o administrativo
de todas esas firmas que operan en distintos países del mundo. Así que veo un poco complicado precisamente por efecto de cómo se ha desarrollado la economía mundial. Lo veo complicado, pero ya, como te digo, todo eso hay que discutirlo. Alan, tú eres un hombre de academia, tú eres un profesor, además de tus otras funciones, y estoy seguro que tú crees en la academia, de eso estoy convencido. Sin embargo, en otras latitudes hay un movimiento contrario a los títulos académicos, donde te dicen, tú puedes tener 100 títulos académicos, pero Google dice, tú sabes qué, no me interesa que tú seas programador de sistema y me traigas 100 diplomas, yo lo que quiero es que me hagas este código. Amazon te dice o Twitter te dice, no, ese poco de diploma está bien y todo, pero yo no voy a juzgar a la gente por los diplomas, voy a juzgarlos por la forma en que me puedan añadir valor. Lo mismo pasa aparentemente en el gobierno de los Estados Unidos y otros lugares, donde hay una especie de apertura al empírico. ¿Tú crees que podemos hacer un espacito para que el que pase algún tipo de examen de la barra, un tipo de examen de acreditación, pueda ser considerado contador empírico, como aparentemente la ley 57, y en la práctica la ley 57 era así, daba un espacito para el contador público que no tenía el mismo estatus del contador público autorizado, pero tenía cierto reconocimiento en el medio como un contador, por lo menos con una licencia? ¿Tú das un espacito para eso o tú piensas que nosotros debemos decantarnos por el lado de tener contadores titulados formalmente en una universidad? Bueno, es que hacerlo así, echar hacia atrás. Porque acuérdate que antes de la ley 5678 existía la figura del contador empírico, porque antes de eso no había idoneidad. Entonces, pareciera entonces que sería echar hacia atrás. Yo lo que pienso es que puede haber excepciones a la regla, como ocurría con la ley 57. Volvemos al tema de los extranjeros, por ejemplo. Ellos pueden ejercer acto de la profesión siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Entonces, en el caso de los profesores, por ejemplo, que en el literal K, me parece el artículo 1 o 2 de esta ley, de esta propuesta, te habla de que para poder ser docente de enseñanza escolar, qué sé yo, tiene que ser idóneo. Pero sabemos que eso no va a ser posible, o lo veo difícil, que todos los contadores idóneos quieran trabajar en escuela. Eso no quiero menospreciar ese ejercicio leal, como te digo, loable de docencia, porque yo soy docente, pero es una realidad. Por múltiples razones, quizás muchos no quieren. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a tener personal suficiente para eso? Entonces, de allí es que creo que se queda corta la norma, porque ellos pueden abrir un compás para que aquellas personas que se dediquen a lo que quieran impartir docencia, que no sean idóneos, por medio de un examen, puedan entonces dictar clases en las escuelas. Obviamente, ahí se tiene que reglamentar si la persona tiene que tener experiencia probada, si tiene que tener algún grado de estudio académico, bachiller, qué sé yo. Eso habría que reglamentarlo. Lo cierto es que eso puede buscársele una salida para suplir la necesidad de la demanda. Hay muchos que no son idóneos porque no han terminado la universidad por A o B razón, y no por eso tú le vas a privar a ellos de ejercer lo que no puedes dar fe pública, porque evidentemente sí se dio un paso con eso, y creo que no debemos echar hacia atrás. Eso no solamente en la contabilidad, también los abogados tienen idoneidad, los doctores, qué sé yo. Hay profesiones que definitivamente ya están marcadas con eso. Pero con esta propuesta pareciera que estamos cerrando la posibilidad de ciertas cosas que el país no está dotado de poder suplirlas. Y si restringimos aún más el marco de participación, o más bien de ejercer en los actos propios de la profesión, estaríamos como echándonos la soga al cuello. Fíjate, por ejemplo, una situación que me llama la atención son los contadores del sector público. Allí yo siento de que toda información que deba surgir de las entidades públicas, que sean actos propios de la profesión y que implique un dictamen, tiene que estar refrendado por un contador público autorizado, porque de esa información es que se sustentan las resoluciones administrativas. Entonces, si la resolución administrativa está basada en un informe financiero, un informe de auditoría que no lleva a la firma un CPA,
entonces, pues ese acto preparatorio que es el informe de auditoría y sobre el cual descansa el acto resolutorio, este acto pudiera ser impugnado por efecto de una mala motivación, por decir algo, una deficiente motivación porque está basada en situaciones que no responden a la realidad o francamente no responden a los principios de contabilidad, qué sé yo, ¿ves? Entonces, ¿hasta qué punto una resolución administrativa pudiera tener validez si está basada en un acto preparatorio que no está firmada por un CPA? Ese tipo de debate hay que hacerlo. Pero ¿qué dicen los abogados? Lo que se ataca es el acto impugnado, el acto decisorio, el acto originario, más no el acto preparatorio. Pero ¿qué dicen los doctrinólogos? Espérate, pero es que el acto preparatorio, su nombre lo indica, son los actos que conllevan a una decisión. Y si la decisión está basada en un acto preparatorio, llámese informe de auditoría, firmado por una persona que no es CPA, entonces esa resolución, en mi opinión personal, pudiera ser impugnada, anulada, ¿eh? Qué sé yo, revocada, no sé. Esa es una idea que siempre me ha rondado en la cabeza y que la ley debería como aclararlo. Todos los informes de auditoría del sector privado o público, no sé, tiene que estar refrendada por un contador público autorizado en ausencia de ese refrendo, qué sé yo, no sé, son ideas que se me ocurren, la decisión puede estar sujeta a impugnación, qué sé yo. Pero como eso no está expreso, tenemos que ir a la interpretación y a la doctrina, fíjate. Alan, una última pregunta. Nosotros no queremos de ninguna forma desmeritar el esfuerzo que han hecho estas personas, estos colegas muy distinguidos, algunos, de redactar este texto, conversar con un diputado colega, llevar el borrador a la Asamblea. Pero sí queremos notar que consenso no parece haber ni existido ni hemos tenido. Por lo menos no podemos decir que hay un consenso si a fulano no le preguntan, si el otro tampoco. Es difícil pensar que ese consenso es real. Si le damos a Alan Barrios el control de buscar el consenso, ¿cómo Alan buscaría el consenso de este texto en el gremio de la contabilidad? Pero me estás hablando de antes y después, o sea, cuando digo antes de la presentación de la propuesta o después de la presentación de la propuesta. No, yo creo que esto tendría que ser antes de la presentación, como dices tú. Vamos a pensar que decimos, bueno, está bien, vamos a darle a Alan el control de esto, le vamos a dar la rienda. Tú eliminas el proyecto y lo redactas de nuevo o lo modificas en el camino. Sería sugerirle al diputado de que saque esa propuesta para que se vuelva a discutir ampliamente en un tiempo razonado y que se haga pública esa discusión sobre ese documento y que no sea sometido a un tiempo determinado. Entonces yo pienso que es rescatable. Pienso que el legislador actúe de buena fe. Pienso de que nuestros compañeros, colegas, no deberían oponerse a esto porque lo que buscamos es mayor consulta, mayores opiniones, otras opiniones, porque no todos vemos las cosas de un punto de vista. Para los que trabajaron en la comisión, quizás ese proyecto es perfecto. Para ellos quizás lo sea, pero quizás para otros no. Entonces, la importancia de consultar es para equivocarse menos. Mientras uno más consulta, menos se equivoca. Esa frase la dijo un político acá en Panamá y eso creo que aplica en todos los niveles. Menos se equivoca. Entonces, lo propio sería que el diputado, una vez que conozca la situación, reconozca de que esta norma puede ser imperfecta, una norma que puede estar viciada de inequidad, puede ser una norma que atenta contra el principio de igualdad o de oportunidad que este país siempre ha brindado a todo el mundo que viene aquí o que trabaja aquí. Entonces, si no cumple con el sentido de justicia, si no cumple con el principio de igualdad, de equidad, es una ley que no debe salir. Es una ley que no debe salir así como está. Una ley tiene que ser justa, equitativa, ¿ve? Igualitaria, ¿ve? Debe cumplir con ciertos principios. Entonces, yo lo que propondría es que se rescate, se dé un marco amplio
que la Junta Técnica de Contabilidad se asegure de que ese marco amplio de discusión se dé y se invita a todo aquel que quiera participar con sus aportes en el fortalecimiento de esta herramienta jurídica, que eso es lo que es. Aplaudo la iniciativa de las personas que participaron en esto. De verdad que lo aplaudo. Creo que se saltaron un paso muy importante, pero estamos a tiempo para rescatar eso. Estamos a tiempo para hacer las cosas bien. Tomemos ese documento como un documento base y tratemos de darle el fortalecimiento que amerita y adecuarlo realmente a la necesidad del país. ¿Ve? Hagamos eso sin prejuicios y sin pensar que queremos torpedear nada. No, lo que queremos es una ley que nos sirva para, quién sabe, 50 años más, porque si esta ley duró 42 años, pues la siguiente modificación va a ser en 50. Entonces, por otro lado, el tema que a mí en lo personal me interesa es la tarifa de honorario. Si bien es cierto, la norma habla dentro del título de Junta Técnica de Contabilidad, parágrafo 3º, se le establece a Nocofin la posibilidad de establecer esta tarifa, la norma no dice fecha. Por eso que pienso que la norma debe incluir la tarifa mínima de honorario, y si no se incluye por un tema de tiempo, entonces ponle fecha, pero no dejarlo abierto, porque lamentablemente, tengo que decirlo así, mi percepción, desde que yo soy estudiante de contabilidad y profesional, siempre se ha dicho que el tema de la tarifa no es un asunto de interés de muchos sectores o de algunos sectores de la contabilidad. No puedo decir de muchos, porque muchos somos los 25,000 contadores que hay en el país, que estoy seguro que les interesaría tener una herramienta como esa para poder defender sus intereses, para poder probar sus derechos ante los tribunales de justicia cuando son por temas de cobro de incidentes o de horarios profesionales, o incluso para cobrar, para efecto de decirle al cliente, mira, te estoy cobrando lo justo, pero te estoy cobrando lo mínimo. ¿Ve? Y por otro lado, también sirve para controlar el mercado y evitar la competencia desleal y denunciar a aquellos que estén tirando la profesión por el piso, cobrando por debajo del mínimo. Hay gente que presenta declaraciones de renta por 25 balboas, pero es que esa es la necesidad. Hay mucha gente que lo hace por necesidad, porque de repente el comerciante abusa de su necesidad, le pone los precios. Entonces, pero si tú tienes una ley, es que yo no te puedo cobrar por menos de eso, señor. Esa es mi norma, me lo dice. Entonces, yo creo que la tarifa mínima es necesaria y uno cobra de aquí en adelante, ya sea por tu renombre, tu experiencia, tu conocimiento, tu fama. Esos son valores intangibles que incrementan el valor de tu tarifa. Pero ya eso es otra cosa. Cualquiera, libro oferta y demanda, pero lo que no puedes hacer es cobrarme por debajo. Entonces yo pienso de que debe ponerse fecha en caso de que no se pueda por tiempo incluir la tarifa. Pero sí está en la propuesta como una misión de Nocofin y la verdad es que yo sí quería decir a que pusieran fecha de cumpleaños a esos meses, 3 meses, una vez aprobada la ley, no sé, o lo mejor para mí sería que se incluyera. Para mí sería lo mejor porque como está redactada la norma, pareciera que eso es indefinido, indeterminado, y me voy a morir y nunca voy a haber hecho realidad eso, porque ya tengo 51 años, más 50 años más, yo no creo que llegue a 97. Así que yo creo que eso tiene que incluirse ahora. Te pido disculpas por hacerte una pregunta después de la última. Ahora que mencionaste la tabla de honorarios, ¿tú ves un espacio para, en lugar de decir, tengamos una tabla unificada, ¿por qué no tenemos mejor una tabla no unificada y que cada asociación o grupo de contadores esté facultado para dictar su tabla no vinculante para los miembros de esa asociación? ¿Cómo verías eso, Alan? Bueno, yo pienso que lo mejor sería una tabla unificada, es decir, consensuada, por llamarlo así, porque la no vinculante queda como a discreción, no tiene fuerza jurídica. Incluso quizás para los tribunales aplicarla quizás no pueda servir de referencia, pero en una demanda posiblemente pueda quedar como al arbitrio o a la discrecionalidad
precisamente por no ser vinculante. Entonces, yo pienso de que debe ser una tabla que esté siendo revisada cada 2 años, qué sé yo, como el tema del salario mínimo, que tú la revisas cada año, me parece, cada 2 años, no recuerdo. Entonces, esa tabla debe ser revisada porque las exigencias aumentan, los niveles de responsabilidad aumentan, la complejidad de la información es mucho mayor y entonces todo eso repercute en el nivel de responsabilidad del contador. El nivel de vida también aumenta. Imagínate que para poder yo comprarme un plasma, yo tengo que tener como 20 clientes para poder ganarme $1,000. ¿Ve? Y me tengo que trasnochar hasta las 3 de la mañana para sacar la información y a un nivel de exigencia que no me puedo equivocar. Eso para exagerarte. Sin embargo, con 3 clientes que tú lleves, con una tabla de honorarios que te diga, que te asegure, que te garantice, que sea consona con los tiempos actuales en cuanto al costo de la vida, de repente yo no tenga que tener 20 clientes, puedo tener 5 y con los 5 yo tengo una vida decente, una vida digna, una vida normal. ¿Ves? Entonces, yo creo que tenemos que mejorar la calidad de vida de los contadores con una ley que te ampare, que te proteja, que te garantice, que no tengas miedo cuando vas a cobrar un honorario, que cuando lo vas a cobrar vayas con propiedad y con seguridad. ¿Ves? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Cuando vamos a cobrar, agachamos la cabeza y al final tenemos que estar, como quien dice, peleando el honorario y justificando. ¿Por qué? Si el honorario lo pongo yo, ¿acaso los abogados, por ejemplo, cuando van a poner su honorario, la gente les cuestiona? No. ¿Acaso los médicos que ponen su honorario, la gente les cuestiona? No. Porque el primero tiene que defender la causa cuando se trata de privación de libertad, porque es la libertad. El otro es la vida. Y nosotros somos la economía de una empresa, que viene siendo la vida de esa empresa. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en esa situación de pleitear, negociar, cuando simplemente aquí está el mínimo, señor? Nosotros no podemos bajar más de ahí. Así de sencillo. Entonces, yo creo que debe ser una tabla unificada, pero a la vez también sujeta a modificación cada 2 años, quizás, para evitar que se congele en el tiempo y esté en desuso, por decirlo así. Oye, muchas gracias, Alan, por esta entrevista. Estamos muy contentos, hemos hablado de temas muy interesantes y te deseamos entonces éxitos en lo que resta pues de esta pandemia que ya gracias a Dios estamos saliendo, y te deseamos entonces éxitos también cuando regreses a la vida profesional. Ojalá todos estos problemas se hayan resueltos y podamos tener un gremio unificado con este proyecto. Carlos, una última cosa, fíjate. Los abogados pelearon para que sus profesionales que trabajan en el sector público tuvieran un salario mínimo. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Ves? Esos son los temas de fondo y de profundidad que se necesita. Eso es luchar por los intereses y el bienestar general de esta comunidad que a diario se esfuerza por hacer las cosas bien, que a diario se esfuerza por actualizarse y que muchos de ellos queriendo hacerlo no pueden porque la economía no da. Entonces yo creo que la ley tiene que ir en función de ese aspecto y de otros tantos ya que hemos mencionado en esta entrevista. Y sería relativamente fácil en esta ley atar el sueldo del empleado público CPA a una unidad. 3 veces el salario mínimo, 2 veces el salario mínimo, 2.5 salario mínimo vigente en esa fecha. Algo sencillo, y tienes razón, esta norma debió haber dado un espacio para proteger también al colega que sea trabajador del servicio público. Claro, así es, así es. Muchas gracias, Alan, estamos muy contentos y te deseamos entonces lo mejor y te damos las gracias una vez más por esta intervención. Bueno, gracias, Carlos, muy amable por la invitación y por permitirme expresarme, porque seguramente va a ser la primera de otras intervenciones que haré sobre esta materia. Así es, muchas gracias.